Los secretos ocultos que yacen en los documentos nazis nos invitan a adentrarnos en un mundo sombrío y siniestro, donde se revelan los entresijos de una ideología y un régimen marcados por la opresión, el odio y la destrucción. Estos documentos arrojan luz sobre los aspectos más oscuros de la historia, desentrañando las maquinarias detrás de políticas de persecución, genocidio y manipulación que marcaron una época de caos y horror. Bienvenidos al Tesoro de Cleopatra. Hoy nos adentraremos en los horribles secretos encontrados en documentos nazis que probablemente nunca te hayan contado. Antes de describir los peores crímenes del régimen nazi, es importante mencionar primero algunas de las estrategias políticas que llevaron a cabo lejos de los campos de batalla en Europa, reveladas en documentos secretos en 1954. A lo largo de las últimas 4 décadas, la monarquía británica ha sido sacudida por diversos escándalos, y los miembros de la familia real siguen siendo objeto de atención mediática en la actualidad. No obstante, incluso estos eventos, junto con el escándalo que rodeó a la fallecida princesa Diana y su trágica muerte, quedan en segundo plano comparados con una situación real que capturó la atención del público británico en 1936 ante las estrategias nazis para conquistar Europa. La historia del rey Eduardo VIII y su relación con Wallis Simpson, una ciudadana estadounidense que había pasado por un divorcio, merece un análisis detenido. Para muchos británicos, incluyendo al hermano de Eduardo, quien más tarde se convertiría en Jorge VI, y al primer ministro durante la guerra, Winston Churchill, el hecho de que un rey británico se casara con una mujer estadounidense y divorciada era sumamente perturbador. Aunque la nacionalidad estadounidense de Wallis no generó gran controversia, el problema residía en el divorcio. En ese contexto histórico y cultural, en la sociedad de clases alta y ultraconservadora, una mujer divorciada era vista como inmoral y carente de disciplina o valores religiosos. Ahora iréis entendiendo la relación que tiene todo esto con la Alemania nazi. Además, Wallis Simpson no contaba con una reputación favorable. Se la consideraba vulgar y oportunista social, no alguien adecuado para asumir el papel de reina de Inglaterra. Los detalles de esta historia son extensos y han sido narrados en numerosas ocasiones. Finalmente, Eduardo VIII optó por casarse con la mujer que amaba en lugar de mantenerse en el trono, donde desempeñó el cargo de gobernador general bajo el título de Duque de Windsor hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, tras lo cual se retiró a Francia. Finalmente, Eduardo falleció en 1972. Aunque esta historia sería suficientemente impactante por sí sola, parece que Eduardo mantenía cierta admiración por figuras como Hitler y Mussolini, según sus comentarios antes, durante y después de la guerra. Por lo que demostraba el historiador Andrew Lowney, Eduardo simpatizaba con Alemania antes de la guerra, al igual que muchos miembros de la alta sociedad británica de la década de 1930. En el caso de Eduardo, esta simpatía podría haber sido más profunda, dado que la familia real británica tiene vínculos germanos significativos. A medida que la Primera Guerra Mundial quedaba atrás y Alemania enfrentaba disturbios internos entre facciones de izquierda y derecha, muchos en Gran Bretaña llegaron a creer que las condiciones impuestas a Alemania tras la guerra, especialmente en términos económicos y militares, eran excesivamente severas, aunque otros consideraban que una Alemania fuerte podría actuar como amortiguador frente a la amenaza de la Unión Soviética en el este. Tanto Eduardo como Wallis compartían estos sentimientos, así como las declaraciones en contra de los judíos en Alemania e Inglaterra. Según el libro El rey traidor de Lowney, incluso antes del escándalo de los Simpson, los políticos británicos ya buscaban una forma de apartar a Eduardo del trono, y su relación con Wallis Simpson brindó una conveniente excusa para hacerlo. Es importante reconocer que, durante la guerra, Eduardo demostró ser un patriota inglés en público. Gran parte del apoyo a la noción de que simpatizaba con Alemania, si bien no era necesariamente pro-nazi al 100%, surgió al final de la guerra. En abril de 1945, un oficial estadounidense descubrió un vehículo militar alemán abandonado. Los documentos encontrados en el vehículo hacían referencia a un plan nazi para utilizar a Eduardo como títere en el trono. Este plan reflejaba un malentendido profundo por parte de los alemanes acerca del patriotismo británico, ya que la idea era secuestrar a Eduardo y Wallis con su cooperación, para luego amenazar al ex rey y a su esposa, a menos que los británicos aceptaran situarlo en el trono, permitiendo así a los alemanes tener un control amplio en Europa desde Gran Bretaña. Estos documentos datan de 1940, un período en el cual Alemania y Gran Bretaña se encontraban en pleno enfrentamiento en la batalla de Inglaterra, luchando intensamente. Se ha afirmado que Hitler no deseaba enfrentarse a los británicos, quienes también eran considerados germánicos. Este plan, que de ninguna manera hubiera tenido éxito,
buscaba evitar el enfrentamiento directo con los británicos y alcanzar los objetivos alemanes en Europa. Los documentos incluyen referencias a Eduardo ofreciéndose como diplomático antes de partir al exilio en las Bahamas. Aunque Winston Churchill había luchado por mantener a Eduardo en el trono, esta posibilidad era inaceptable para el primer ministro, quien ya había establecido su lugar en la historia como alguien dispuesto a luchar hasta el final en lugar de rendirse. Después de la guerra, los documentos fueron enviados a Churchill por la inteligencia estadounidense, quien los compartió con el hermano de Eduardo, el rey Jorge VI, padre de Isabel II. Jorge VI expresó un fuerte deseo de que los archivos permanecieran en secreto y jamás fueran revelados. Sin embargo, la existencia de estos documentos se volvió de conocimiento público, y algunos de ellos fueron revelados en 1954, un año después de la coronación de Isabel II. La palabra Einsatzgruppen se refiere a grupos de acción especial en la siniestra terminología nazi. En este contexto macabro, acción especial implicaba el acto de matar. Estos grupos fueron establecidos por la SS y antiguas unidades de policía en 1939 durante la invasión de Polonia. Inicialmente, su enfoque eran aquellos individuos sospechosos de estar vinculados a la resistencia o propensos a unirse a ella, como maestros, sindicalistas, escritores y socialistas. Después de la ocupación de Polonia, los Einsatzgruppen iniciaron una campaña de asesinatos en masa de la población judía del país. Tras la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, millones de judíos en esa región fueron víctimas de una horrenda atrocidad en campos de exterminio como Auschwitz. Las cámaras de gas eliminaban a miles de personas al día en pleno apogeo del Holocausto, de manera similar a cómo se exterminan insectos. Sin embargo, otro aspecto terrible del Holocausto es menos conocido y se ha denominado el Holocausto por balas. Se estima que los Einsatzgruppen asesinaron a más de 1.1 millones de judíos en Polonia, los estados bálticos y la Unión Soviética en poco más de un año mediante fusilamientos. Convencidos de la rectitud de su causa y la necesidad de mostrar resultados al líder de las SS, Heinrich Himmler, las unidades llevaban registros exhaustivos. Uno de los informes más infames proviene de un oficial de las SS, el coronel Karl Jäger, quien lideraba el Comando Einsatz de Acción Especial número 3, operando en Lituania. En la página 6 del informe de Jäger se detallan totales de judíos asesinados en varias localidades, clasificados por género y si eran adultos o niños. Además, se informa que 137.346 vidas fueron borradas y enterradas en fosas comunes en todo el país. Los informes de otras zonas donde operaban los Einsatzgruppen eran similares, incluso incorporando mapas para ilustrar las sumas y las regiones bajo control nazi que habían sido declaradas Judenfrei, es decir, libres de población judía. Existe una gran variedad de películas e imágenes que representan a Heinrich Himmler, el líder de las SS. Incluso hay algunas grabaciones caseras de él en la residencia privada de Hitler, el Berghof en Baviera. Hacia el final de la guerra, Himmler logró escapar de Berlín, pero fue aprehendido por tropas británicas en el noroeste de Alemania poco tiempo después. A pesar de haber sido detenido, optó por quitarse la vida al morder una cápsula de cianuro oculta en su boca antes de ser sometido a interrogatorio. Mientras que la mayoría de la gente está familiarizada con los discursos de Hitler, muy pocos han tenido la oportunidad de escuchar la voz del temido jefe de las SS, y la persona que materializó el perturbador sueño del Holocausto ideado por el dictador. Sin embargo, existe una grabación realizada del 4 al 6 de octubre de 1943 en Poznań, Polonia actual, donde Himmler pronunció una serie de discursos que en conjunto abarcaron 3 horas, dirigidos a un amplio grupo de oficiales de las SS. Estas grabaciones originales se encuentran alojadas en los Archivos Nacionales de Estados Unidos, ubicados en Maryland. En gran parte de estos discursos, Himmler hace hincapié en la grandeza de las SS, describiendo su organización, logros y perspectivas futuras, así como también comenta sobre los avances de la guerra. A pesar de que en 1943 las circunstancias se tornaron desfavorables para Alemania, Himmler aún mantenía un semblante optimista, creyendo en la posibilidad de que Hitler pudiera revertir la situación. Enfatizó que las SS tendrían un rol fundamental en el proceso de colonización alemana de los territorios conquistados. Posteriormente, ahonda en detalles críticos acerca de los prisioneros de guerra soviéticos. Se estimaba que aproximadamente 3 millones perdieron la vida bajo custodia nazi, ya sea de manera inmediata o mientras se encontraban en campos de concentración. Luego, Himmler aborda la problemática judía, refiriéndose a los rumores que circulaban en Alemania acerca de la evacuación de los mismos y la exterminación de la población. Comenta que es algo que se menciona con facilidad, que la gente afirma sin reparo que se está exterminando a los judíos,
y que esto es evidente y está claramente establecido en el programa del partido, describiéndolo como un asunto de poca importancia. Después, se adentra en la descripción de lo que implica enfrentar la visión de cadáveres acumulados, ya sea en grupos de 100, 500 o 1000, y cómo esta experiencia ha forjado la fortaleza de aquellos presentes. Destaca cómo han logrado mantener su integridad como personas decentes, con algunas excepciones debido a debilidades humanas. Al día siguiente, Himmler comunicó a sus oficiales que se vio en la necesidad de tomar una decisión sumamente difícil, la de hacer desaparecer completamente al pueblo judío. Para la organización encargada de llevar a cabo esta tarea, esto representó el desafío más arduo al que se habían enfrentado hasta ese momento. Himmler afirmó que la problemática judía en los países que están bajo ocupación nazi serían resuelta antes de que finalizara el año, y que solo quedarán rastros de algunos judíos que lograrían ocultarse. En la actualidad, es común escuchar la palabra desaparecidos cuando se hace referencia a figuras opositoras que han enfurecido a regímenes dictatoriales y que han sido ocultadas. Esta expresión ganó popularidad en los años 70, cuando el gobierno brutal del general chileno Augusto Pinochet reprimió la oposición en Chile. Muchos desaparecieron, incluyendo estudiantes, profesores, periodistas y políticos que se oponían abiertamente al régimen. Sin embargo, muchas de estas personas nunca fueron encontradas, ni con vida ni muertas. No fue sino después de la caída de Pinochet, en 1990, que se obtuvo información sobre el destino de muchos de los desaparecidos. Un gran número de ellos había sido sometido a torturas. Algunos habían muerto por falta de alimentos o enfermedades, y la mayoría había sido ejecutada en diversos lugares secretos a lo largo del país. Evidentemente, el líder chileno era admirador de, como podrás imaginar, Adolf Hitler, a pesar de que su régimen había practicado el asesinato político y el terror antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial en 1941. Hitler emitió el conocido decreto Noche y Niebla. Después de la guerra, Estados Unidos creó una película ampliamente reconocida llamada de la misma forma que el decreto, para mostrar al público los horrores del régimen de Hitler y el Holocausto. Para muchos, esta película fue su primera exposición a las atrocidades del nazismo. El decreto Noche y Niebla estaba dirigido a las poblaciones en los territorios ocupados por los nazis. En este decreto, Hitler anunciaba que cualquier persona considerada como una amenaza o sospechosa de estar en contra del régimen debía ser detenida o asesinada. Algunas víctimas eran secuestradas en la calle, sin que sus familias tuvieran ninguna información sobre su paradero o destino nunca más. Si el prisionero lograba sobrevivir durante algún tiempo, no se le permitía comunicarse con el mundo exterior. Además, en muchas ocasiones se les decía a los prisioneros que sus propios familiares o amigos los habían denunciado a los nazis, lo cual tenía el propósito de debilitar su moral y enfrentarse los unos con los otros. El decreto constaba de 5 órdenes, y las 2 últimas se relacionaban con temas de jurisdicción. En el primer párrafo, se establecía que el castigo apropiado para aquellos que cometieran delitos contra el Estado alemán o el poder ocupante era, en principio, la pena de muerte. El segundo párrafo indicaba que, si la ejecución de los prisioneros no podía llevarse a cabo de inmediato, posiblemente debido a que los nazis consideraban que los prisioneros tenían información valiosa, entonces estos debían ser enviados a Alemania. Por último, el tercer párrafo afirmaba que, incluso si las autoridades militares alemanas preguntaban por un prisionero de Noche y Niebla, no se les debía proporcionar más información que el hecho de que estaban bajo arresto. Cabe mencionar que Hitler no le dio explícitamente ese nombre al decreto, sino que el término se desarrolló con el tiempo, siendo otro ejemplo de la tendencia nazi a utilizar eufemismos. Traudl Junger, quien ocupó el puesto de secretaria personal de Hitler durante la fase final de la guerra, sobrevivió al conflicto y participó en diversas entrevistas, donde compartió información acerca de los últimos días de Hitler en el búnker del Führer, antes de que él decidiera suicidarse junto a su reciente esposa, Eva Braun. Su papel es uno de los personajes destacados en la célebre película El hundimiento. Asimismo, fue el enfoque principal de un documental titulado Punto Ciego, el cual se realizó poco antes de su fallecimiento en 2002. Traudl Junger fue testigo de buena parte de lo que acontecía en el círculo íntimo de Hitler durante la etapa final del conflicto bélico, así como también estuvo presente en los sucesos que ocurrían en el búnker conforme el Ejército Rojo se acercaba. Además, se le asignó el peculiar deber de tomar dictados para el testamento final de Hitler. Hasta el último momento, el general mantuvo su desvarío. Destinó su colección de arte para lo que él pensaba que sería una galería inaugurada en su lugar de nacimiento, Linz, Austria, y obsequió diversos objetos para los empleados de su hogar, mayordomos, entre otros. Nombró a Karl Donitz, el líder de la Marina, como su sucesor, dado que en ese momento consideraba a Hermann Göring y Heinrich Himmler
los 2 y 3 en su jerarquía, como traidores por haber intentado negociar con los aliados para rendirse. También expresó su determinación de suicidarse antes de permitir que se convirtiera en un espectáculo manejado por los judíos, y mantuvo la esperanza de que el nacionalsocialismo pudiera subsistir después de su partida. En las entrevistas que Trautel-Junger concedió en repetidas ocasiones, expresó su perplejidad ante la falta absoluta de justificación o razonamiento en el testamento final de Hitler, en particular en lo que se refería a la aniquilación del pueblo judío. Solamente mencionó de manera concisa que otras naciones habían forzado su mano y lo habían llevado a la guerra para proteger a Alemania. Actuó como si estuviera en una oficina de abogados, repartiendo sus posesiones. Este hecho la dejó sorprendida, y tenía la esperanza de que Hitler brindaría algún tipo de explicación sobre el porqué de todas esas circunstancias. Junger afirmó en múltiples ocasiones que la perspectiva de Hitler era notablemente provinciana, y es posible que él estuviera manejando su testamento de la misma manera en que cualquier persona del interior podría hacer al final de su vida. Asimismo, notó claramente que Hitler había perdido el control de sus facultades y estaba desesperado, ya que una persona con tanto poder lo había perdido todo. ¿Qué te parecieron estos secretos ocultados en los documentos nazis? Si te ha gustado este vídeo, entonces no te puedes perder nuestro vídeo más reciente, seguro que te gustará. Recuerda darle like y suscribirte para más vídeos como este.